Aún recuerdo con mucha emoción aquel año 2017, ya que mientras realizábamos una faena, encontramos un astrolabio del año 1602, el cual utilizamos para medir la altura del Palacio de Bellas Artes. Lástima que tuvimos que venderlo por kilo. Ni modo, la necesidad está canija. ¿Y por qué me gustaba tanto ese astrolabio? Aparte de que estaba chiro liro. Pues porque con ese astrolabio se podían construir triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo se caracteriza por poseer un ángulo recto. Este ángulo recto mide 90 grados. Aquí, en China, en Ecatepec, en San Andrés, en La Huita, en el Mirador y en Tablas del Pozo. Aquí vemos una imagen con el teorema clásico, el teorema de Pitágoras, que dice: la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado en un triángulo rectángulo. Que no pare la fiesta, que siga y que siga. Bueno, el primer paso para trabajar con triángulos rectángulos es identificar de manera adecuada cada uno de sus lados. El lado más largo se va a llamar hipotenusa. Lo vamos a identificar fácilmente porque está exactamente enfrente del ángulo recto. Exactito, lo está viendo de frente, valga la rebusnancia. Como es el lado más largo, lo vamos a apadrinar con la letra L. Permítame porque esto ya está. L, ahí está. Se va a llamar L. L con L cigalo, L con L valil. Permítame ponerle un poquito más chonchito para que se vea bonito, para que digan ustedes que aquí sí hay presupuesto. Muy bien. Ahora, ese triángulo también tiene otros dos lados que se identifican como catetos. No coquetos, son catetos, los cuales pueden ser opuesto o bien adyacente. Pero esto depende del ángulo con que se mire. Es decir, por ejemplo, si te proporcionan este ángulo que ahora estoy señalando, el lado que se encuentre enfrente va a ser el cateto opuesto, que vamos a identificar de momento con una letra O. Y al otro lado no le queda de otra más que ser el cateto adyacente, que identificaremos con la letra A. A de adyacente. Pero todo cambia si en lugar de ese ángulo te dan como dato el ángulo que está arriba, o sea, este. Este amigo tiene enfrente el cateto que ahora estoy señalando. Bueno, se fue un poquito chueca la línea. Imagina que es una línea borrachita, pero lo importante es que veas que es el lado que está enfrente, es el opuesto. Entonces el opuesto ahora va a ser este y el adyacente el que se quedó soltero. Para practicar vamos a resolver una pequeña actividad para agarrarle sabor al caldo, si no pues como que no sabe. Dice así: actividad 1. Identifica la hipotenusa y los catetos opuestos y adyacentes en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Pues ahí tenemos 9. Te tiro paro con 1. Digamos el que está en medio. Primero identifiquemos la hipotenusa, que es el lado que va a estar enfrente del ángulo recto.
le ponemos una L del lado más largo de hipotenusa. Como ángulo de trabajo nos están proporcionando este que estoy señalando. Es más, lo voy a... Ya moví todo, permítame. Ahí está. Lo voy a poner con un color diferente para que se vea... Ahí pasó el gato diablo. Para que se vea perrón, para que se vea chido, pues para utilizar el presupuesto. Vamos a poner este ángulo. Este ángulo es el ángulo de trabajo. Le llaman por ahí los que saben de estas cosas ángulo de referencia. El cateto que está opuesto es el que está aquí enfrente. Entonces le ponemos aquí una O y al otro no le queda más que ser pues adyacente. Y así vas a realizar, así vas a trabajar con los triángulos restantes. Bueno, pero eso lo haces de tarea. Sigamos con el tema. Las razones trigonométricas. Las famosas seno, coseno y tangente. Motivo de temor para varios estudiantes durante muchas y muchas generaciones. Pero no te preocupes. Cuando terminemos de ver el tema, tú vas a terminar como ese chamaco que aparece en la imagen, todo contento, contenta, feliz por el logro. Así serás el amo, la ama de las razones trigonométricas y nada te va a detener en el universo trigonométrico. Pero vamos paso a paso. Primero, te recomiendo que te aprendas las palabras sol, cal y tau. Sol, bueno, existe un cantante llamado Luis Miguel. Tal vez ustedes no lo conozcan. Es un cantante del tiempo de nosotros los abuelitos. Y decían que era el sol. Yo pienso que con qué poco sol se calientan, pero pues ni modo, así le pusieron. Cal pues es la que se utiliza en las construcciones. Y Tao es ese símbolo que identifica el yin, el yang, el bien y el mal que está presente en cada uno de nosotros. Maestro, ¿y eso qué tiene que ver con las razones trigonométricas? Pian pianito, mis amigos, mis amigas. Vámonos ahora sí con las funciones. O razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. El seno se define como la razón. Bueno, razón es una división de o del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, mientras que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Maestro, a mí siempre me ha costado trabajo aprenderme esas definiciones o razones. No temas, mira, seno, vamos a representarlo con la letra S. Al cateto opuesto con una O y a la hipotenusa, que es el lado más largo, con una L. ¿Qué dice ahí? Sol. Así que si tú quieres obtener el seno, vas a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, así, en ese orden. Coseno, pues simplemente una C de casa. Es igual al cateto adyacente. Lo representamos con una A. Y a la hipotenusa con una L. ¿Qué dice ahí? Cal. Así que si tú quieres o te piden o es necesario calcular el coseno, simplemente dividirás o debes dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Así, en ese orden. Tangente, una T de Tito.
es cateto opuesto, una O, entre el cateto adyacente. ¿Qué dice ahí? Pues no dice tau, pero dice toa, y pues te lo puedes aprender así. ¿Cómo lo vas a calcular? Dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bueno, vamos a aplicar estas cosas. Creo que hubiera quedado mejor aquí toalla. Bueno, eso ya lo haces tú. ¿Para qué tenemos que aprendernos las razones trigonométricas? Pues porque con ellas podemos calcular un lado a partir de otro. ¿Cómo está este asunto? Veamos. Comencemos con el ejemplo número 1. Ahí está. 1. En este triángulo conocemos la hipotenusa, que vale 80, el ángulo, que es de 50 grados, ubicamos al cateto opuesto y al cateto adyacente. Debemos calcular el valor del cateto adyacente y del cateto opuesto. Comencemos calculando, ¿qué te parece? El cateto adyacente. Es decir, la A. Mira, ubicamos nuestros instrumentos de trabajo o nuestros lados para ser más propios en la expresión. Son la hipotenusa, el lado que conocemos, y el cateto adyacente. Por un rato nos ponemos a pensar, ¿qué función de las tres que qué razón de las tres que hemos mencionado trabajan con la hipotenusa y con el cateto adyacente? A nuestra mente viene la palabra cal. Entonces, para que no salga mal, vamos a utilizar el coseno, porque recuerda que el coseno es cal. Coseno es igual, bueno, lo voy a poner, bueno, sí, está bien. Coseno es igual al cateto adyacente, que no sabemos cuánto vale, entre la hipotenusa. Ahí está. Pero es el coseno de 50 grados. Ahora sí lo escribo completo. El cateto adyacente, pues quién sabe cuánto vale. Mientras que la hipotenusa es de 80. Bueno, dado que quiero al cateto adyacente, lo voy a escribir de esta manera para que sea más fácil de ubicar. Despejamos la letra A. Este 80 que está dividiendo pasa multiplicando. 80 por el coseno de 50 grados. Y así como está, así lo metemos en la calculadora. Veamos. Tenemos que multiplicar 80 por el coseno de 50 grados. Cerramos el paréntesis y da 51.42. Anotamos aquí que la A o cateto adyacente tiene un valor de 51.42. Bueno, vámonos ahora con el cateto opuesto. Voy a borrar todo esto. No se quiere borrar. ¿Por qué no se quiere borrar? No lo sé. Permítame media hora. No, ya acabé. Cateto opuesto. Ahora, veamos qué lados son los que van a participar, qué lados son los que van a jugar. Queremos calcular el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. Rápidamente pensamos, ¿qué razón trigonométrica incluye la O y la L? Pues para luego es tarde, diría aquel. Sol, es decir, seno,
es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Pero seno de qué? Pues es seno de 50 grados. Cateto opuesto que no sabemos cuánto vale, entre la hipotenusa que es de 80. Dado que queremos al cateto opuesto, vamos a escribir esto de la siguiente manera. Solamente aplicamos la propiedad conmutativa, dirían por ahí. Despejamos el cateto opuesto, el 80 que está dividiendo pasa multiplicando al seno de 50 grados. Y así como está, pues así le metemos los datos a la calculadora. 80 por el seno de 50. Cerramos y esto da 61.28. Así que el cateto opuesto tiene un valor de 61.28. Y es todo. Se acabó. Pero vamos a resolver otro ejemplo. No otro, solamente otro ejemplo más. Para practicar un poquito lo que son los despejes. Permítame borrar el pizarrón. Nada más que esta goma como que no quiere chambear, no quiere ganarse la chuleta. Bueno, ya hay más o menos. Vamos pues con el siguiente triángulo. Dice así. De ese triángulo conocemos el ángulo de trabajo o de referencia, que es de 42 grados. También conocemos, ahora en este caso, el cateto opuesto. Nos falta calcular la hipotenusa y el cateto adyacente. Bueno, calculemos primero la hipotenusa, porque sí. Vamos a ver, pongámosle aquí primero este color está muy feo, no se alcanza a visualizar. Vamos a ponerle uno intenso. Hipotenusa. La ubicamos, la encerramos y también ubicamos al cateto que conocemos, que es el opuesto. Rápidamente pensamos, ¿qué razón trigonométrica involucra a la hipotenusa y al cateto opuesto? Pues sol, que es seno igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Pero seno de qué? Pues seno de 42 grados es igual al cateto opuesto, que mira, aquí vale 16, entre la hipotenusa que no conocemos. Ahora, para hacer el despeje de la hipotenusa, en este caso va a ser muy sencillo. Solamente tenemos que realizar un cambalache de lugares. El que estaba arriba lo paso abajo y el que estaba abajo lo paso hacia arriba. De tal manera que queda L es igual a 16 entre el seno de 42 grados. Así como está, así lo colocamos en la calculadora. Decimos 16 entre seno de 42. Cerramos, le damos igual. Y esto es 23.9. 23.9. Así que la hipotenusa tiene un valor de exactamente 23.9. Bueno, vamos a borrar esto. Ya se siente el frío que acompaña la Navidad, el Año Nuevo. La garganta duele un poquito, pero pues hay que seguirle. Bien, ahora vamos a calcular el cateto adyacente. Ubicamos el dato que
que tenemos. ¿Cuál es ese dato? Pues es... ese es el cateto opuesto. Voy a escoger otro color. Ese como que ya chole. Pam, pam, pam. Ahí está, miren ustedes. Cateto opuesto. Y queremos conocer el cateto adyacente. Me pongo a pensar, ¿qué función o qué razón involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente? Pues me acuerdo de Tao. Pero maestro, no es Tao, es Toa. Como toalla. Está bien, toalla. 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 Tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Pero tangente de qué? Tangente de 42 grados. Cateto opuesto, que mira, vale 16, entre el cateto adyacente. Y para despejar el cateto adyacente, ya te las abritas. Solamente hacemos un cambalache de lugares. De esta manera, el cateto adyacente queda como 16 entre tangente de 42 grados. Y así como está, pues así lo metemos en la calculadora. Faltaba más, sobraba menos. 16 entre tangente de 42. Y esto da 17.77. 17.77. Lo anotamos donde tiene que ir para que no quede duda. Que no quede huella, diría el buen Bronco. Ahí está. 17.77. Bueno, y tal vez ustedes se estén preguntando, ¿y para qué queremos esto? Bueno, primero, antes de responder a esa pregunta, vas, porque ahora te toca a ti. Te toca resolver los siguientes ejercicios, en los cuales debes encontrar el valor de los lados faltantes. Pero bueno, eso lo haces de tarea. Te voy a anexar el archivo PDF para que no tengas problemas al copiarlos. Ahora sí, ¿para qué queremos eso que las razones trigonométricas y que el sol y que la cal y que el Tao que se convirtió en toalla rápidamente? Miren ustedes. Pues los queremos porque esto se aplica en el tiro parabólico. Recordemos que el tiro parabólico se caracteriza precisamente porque describe una parábola en su trayectoria, el objeto que se mueve. Pero para ese movimiento, el objeto se lanza con cierto ángulo y se le imprime cierta velocidad. Esta velocidad se puede representar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo que va a tener dos componentes, una vertical y otra horizontal. ¿Por qué una vertical y por qué una horizontal? Pues porque durante su movimiento, el cuerpo, en este caso un balón, se mueve hacia la derecha. Es decir, se mueve horizontalmente. Pero también el cuerpo, o en este caso, insisto, el balón de fútbol, sube y después baja, lo cual corresponde a una trayectoria vertical. Pero todo esto lo vamos a practicar en nuestra siguiente sesión.
Por el momento es todo. No me despido de ti, solamente te digo hasta pronto.